La emergencia sanitaria por COVID ha finalizado, pero todavía hay alrededor de 1,5 millones de españoles que tienen que lidiar con los efectos de la enfermedad a largo plazo. Hablamos de los afectados por COVID persistente, que pueden llegar a soportar hasta 200 síntomas como astenia, migrañas o tos. Son solo algunos de ellos. Para facilitar su diagnóstico, la Sociedad Española de Médicos de Familia ha lanzado una aplicación, se llama Long COVID, de la que ahora les vamos a dar más detalles con uno de sus impulsores, es el doctor Lorenzo Armenteros. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo funciona esta nueva aplicación? Como todas las aplicaciones informáticas, lo que se pretende es tener una herramienta útil, ágil y de fácil manejo que permita no solamente trabajar mejor por parte del sanitario que la está utilizando, sino darle un beneficio también al paciente. Es una aplicación en la que, dividida en diferentes partes, permite, por un lado, conocer la enfermedad, tener a disposición bibliografía y la guía en la que se basa esta aplicación, y a lo largo de su mecanismo de funcionamiento vamos incluyendo todos los síntomas que tiene el paciente, todas las exploraciones que realizamos, todo aquello que se aconseja hacer en cada momento, escalas o actuaciones fisioterapéuticas, terapia ocupacional o tratamientos adecuados a cada momento y pruebas para cada momento, en una especie de algoritmo seriado y un seguimiento. Es básicamente en lo que consiste la aplicación. Y por lo que tengo entendido, también permite elaborar un informe al que pueden acceder los propios pacientes, ¿no es así? Esto se hace en colaboración con el paciente. De hecho, en la medida que hacemos toda la exploración, todos los datos, es una aplicación segura, como no puede ser otra con datos médicos, se emite un código y ese código es propiedad del paciente. Con ese código se abre la aplicación y se cierra solamente a quien quiere el paciente. Al personal médico, el personal que esté tratando su problema, le puede dejar autorizar para entrar. Y en la medida que se vayan incluyendo, siempre como mecanismo de seguimiento y de resumen, se puede elaborar un informe completo, absolutamente completo, con todos los datos que se han ido incluyendo a lo largo del proceso de su enfermedad y del proceso de nuevas incorporaciones que vaya teniendo. Tiene un doble objetivo que me gustaría destacar también, y es el que todavía tenemos algunos profesionales de la sanidad que no son conscientes de lo que es el problema de la COVID persistente y de lo que producen determinados pacientes. El segundo objetivo, aparte, es que con esto tengan un elemento fácil, ágil y cómodo de trabajar, pero que a la vez se convenzan de que la enfermedad existe y de que es necesario la participación activa del personal sanitario para ayudar a este tipo de pacientes que verdaderamente lo están pasando mal. Sí, precisamente uno de los aspectos de los que más suelen quejarse estos pacientes es de incomprensión por parte de los médicos muchas veces. Yo no sé si esta aplicación podría ayudar a paliar esta cuestión. Está basada en la evidencia científica que existe en este momento. Entonces, no es una aplicación que no tenga una base científica. Tiene toda la base científica disponible hasta ahora y de la que disponemos. Y es una aplicación, como no puede ser de otra forma, muy ágil. Se va a ir incorporando todo aquello nuevo que vaya apareciendo. Está basada en la primera versión de la guía que se realizó, y ahora que estamos a punto de sacar la segunda versión mucho más ampliada, mucho más completa y con las evidencias actuales, también haremos esta revisión de la aplicación que hemos elaborado. O sea que tiene el aspecto de trabajar con el paciente, pero a la vez darle esa herramienta para aquellos médicos que en algún momento podrían pensar: no conozco suficientemente de esta enfermedad, ni tengo posibilidad ni herramientas para hacerlo. Con esto se cumplen esos dos objetivos. Las cifras que se manejan en estos momentos hablan, como estábamos comentando al inicio, de 1,5 millones de pacientes en nuestro país. En Canarias son unos 45.000 en estos momentos. ¿Cree usted que esas cifras son realistas o que todavía hay casos que se escapan a ese conteo? Hay muchos casos que se escapan, porque estamos hablando de un número de pacientes con una sintomatología muy variada, con un gran número de síntomas que padecieron una enfermedad, en cierta manera, en muchos de los casos, de moderados a graves. Es cierto que un gran número de pacientes aparecen con las primeras cepas, con las cepas Wuhan y los primeros casos de COVID. A medida que se ha ido vacunando y hemos encontrado un control relativo de la enfermedad, se han reducido. Pero hay otro problema.
se están incrementando el número de casos a medida que se padecen más número de COVID. Entonces, aunque el COVID sea más leve, el hecho de que lo padezcas 2, 3 o 4 veces hace que se incrementen las probabilidades de que tengas un COVID persistente. Y hay muchos pacientes que tienen síntomas aislados, cansancio, cefalea, falta de memoria, falta de concentración, que no lo relacionan con una patología llamada COVID persistente, pero en realidad sí que lo es. Por lo tanto, yo creo que ese número del que hablamos es bastante menor que la realidad que existe de patología relacionada con el COVID y el COVID persistente. ¿Y existen casos de COVID persistente en la infancia? ¿Tienen casos ustedes registrados de niños? Muchos, muchos y dramáticos, la verdad. En los niños ha afectado de una forma tremenda. Puede afectar de forma física con situaciones que en un niño producen una gran influencia sobre su estado emocional. Se le cae el pelo, se le caen las uñas, alteraciones en la piel, cansancio continuo que le impiden a un niño que es su capacidad de jugar, de disfrutar, de hacer deporte. Y hay algo que verdaderamente es más marcado que a veces en los adultos o que en algunos adultos, que es la afectación neurocognitiva. Esa niebla mental, incapacidad de concentrarse, de realizar las tareas que venían siendo habitual. Alguien que verdaderamente sacaba muy buenas notas y que este año o el año pasado casi ha perdido el curso por esa incapacidad que tenía para poder realizar sus tareas habituales, lo que se convierte en algo muy dramático, en un niño que su actividad básica es la actividad intelectual y la actividad deportiva. El que no pueda hacer estas dos actividades le marca de una forma importante. Y sí que tenemos un gran número de casos. De hecho, la OMS, que definió lo que era la COVID persistente en adultos, tiene una definición ya para niños, porque el niño tiene unas características particulares que verdaderamente también lo hacen que sea grave para aquellos que tienen la mala suerte de padecerlo. O antes de despedirle, me gustaría pedirle una valoración. ¿Qué opina usted acerca de ese fin de la emergencia decretado por parte de la Organización Mundial de la Salud? El fin de la emergencia tiene unas condiciones normativas y es reducir ciertos niveles de atención que se pueden tener en determinadas situaciones. Se crea la emergencia para tener una mayor atención por parte de las autoridades sanitarias y se reduce para que se tenga una menor atención. Pero en el concepto general de lo que es la pandemia, de lo que es en sí la enfermedad, tenemos que seguir atentos. La enfermedad está ahí, las cepas que vienen nuevas, a veces con menos efecto sobre nuestro organismo, pero con una gran capacidad de contagio, existen, siguen existiendo. Es cierto que ya que por protocolos no se realizan el número de pruebas que se realizaban y perdemos muchos de estos procesos englobados en ese marasmo de enfermedades respiratorias que tenemos. Pero la enfermedad sigue ahí, debemos estar atentos, debemos asumir todo lo que hemos aprendido y aquellas medidas de defensa de las que disponemos, porque si no estaremos condenados a repetir aquellas imágenes tan dramáticas que hemos vivido, por desgracia, y que parece que estamos empezando a olvidar. Hay que seguir, hay que protegernos nosotros y sobre todo proteger a los demás. Nosotros podemos estar inmunitariamente bien y tener un COVID leve, pero podemos contagiar a muchas personas que su estado de salud no será el mismo. Cuidémoslos, utilicemos sobre todo la mascarilla ante cualquier sintomatología respiratoria, que es un elemento fundamental de prevención y de solidaridad hacia los demás. Pues lo tenemos en cuenta. Lorenzo Armenteros, doctor, miembro de la Sociedad Española de Médicos de Familia. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias.